tema de proclamar el Evangelio, ¿verdad? Proclamar el Evangelio, que hace algún fin de semana, hace 1 o 2 fines de semana iniciamos, y que les comentaba yo que proclamar el Evangelio a veces se ha visto como un trabajo muy arduo, muy difícil, pero vean que es una asignación que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha puesto precisamente en esta tarea, y el Señor no nos ha puesto cosas sofisticadas, cosas muy difíciles para hacer, ¿no? Y que, bueno, comentaba yo que proclamar el Evangelio son de los hechos más comunes, más naturales, que todo creyente debiera hacer o hace, pienso yo que hace con nuestras labores cotidianas. Podemos tener labores en el trabajo, podemos tener labores dentro de nuestra casa, con los nuestros, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras esposas de nuestros hijos o esposos de nuestras hijas, y que es precisamente el núcleo más cercano que nosotros tenemos. Señor Jesucristo, y ahorita vamos a ver la cita, nos manda precisamente a hablar del Evangelio. ¿Dónde? En los lugares más cercanos a nosotros mismos. En los lugares que él le decía a aquel joven gadareno que era de la provincia de Gadara, ¿verdad? Le decía, ve con los tuyos, ve a tu casa, háblales del Evangelio. ¿A quiénes? A los que están en tu casa. Y mis hermanos, ¿quiénes están en nuestra casa? Bueno, pues nuestra esposa. ¿Ah? ¿Quién más está en nuestra casa? Pues nuestros hijos. ¿Quién más? Pues tal vez las familias de nuestros hijos, los que ya estamos grandes, ¿verdad? Que tienen las familias de ellos, que a veces se aproximan y que precisamente están en nuestro círculo, están en nuestro lugar, y que estos hechos de proclamar y hablar del Evangelio son encomiendas, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo ha dado desde hace mucho tiempo a aquellos creyentes que están, que se allegan a Él y que quieren estar, lógicamente, ¿verdad? Y pues bueno, ya había yo tocado en el último fin de semana cuatro citas, ¿verdad? De las cuales ahorita las vamos a ir tocando rápidamente para entrar en materia. La primera es la de Marcos 16:15. Déjeme ver si puedo presentar mientras seguimos dialogando con ello. Es Marcos 16:15, y esta cita dice así, dice: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Y esto es palabras de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente nos da a conocer lo que nosotros debemos ir a hacer, ¿verdad? Lo quiero leer un poquito más, porque pues es la instrucción base. Es Marcos 16:15. Dice así. Marcos 16:15. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice la cita del 16, dice: el que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿No? Esa es una de las primeras citas que vimos. La segunda cita fue la cita de Marcos 16:20, que ahí la tenemos ahí abajito. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Marcos 16:20 y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Fíjense, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí nos damos cuenta de dos cosas, que estas personas que eran creyentes en su tiempo, dice que predicaron, ¿dónde? En todas partes, en todas partes. Pero lo importante de esto, mis hermanos, es que les ayudaba el Señor. Les ayudaba el Señor. O sea, en esta tarea, por más que nos sintamos solos, que salimos y que volteo para todos lados y nada más estoy yo, a lo mejor ninguno de mis hermanos está conmigo, pues no nos sentamos mal, porque nos auxilia el Señor. Así dice la cita, ¿verdad? La tercera, dice el de Hechos 1:8, Hechos 1:8, que dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Habla de un poder del Espíritu, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y comentaba yo aquí, primero que nada en Jerusalén, que era la casa de ellos, la que ellos tenían ahí en su ciudad. Vamos a decir, dentro de nosotros, la Veracruz, ¿verdad? Y dice, y luego en Judea, que era pues la provincia un poquito más alejada, luego en Samaria, y después dice, y hasta lo último de la tierra, ahí sí, ¿no? En donde podemos ir, donde tú desees, hermano, pero primero en los lugares donde estás. ¿No? Y la cuarta y última del domingo, que es la de Marcos 5, y que dice, al estar él, fíjense, él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Y ustedes van a decir, ¿a qué se refiere esto? Dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuál grandes cosas había hecho el Señor Jesús, y todos se maravillaban. Aquí, mis hermanos, la cita se está refiriendo a el endemoniado gadareno, aquel joven que estaba en la provincia de Gadaria, creo que sí, ¿verdad? Y él venía de esa provincia, pero dice la cita que él venía endemoniado, ese hombre, y el Señor Jesús se le presentó, y el Señor Jesús le sacó los demonios. Dicen que este hombre venía desnudo, y les comentaba yo, bueno, la gente desnuda generalmente, cuando nosotros la vemos en la calle, pues es un signo en donde te quedas viendo, algo pasa ahí, ¿verdad? Con esta persona. Las gentes que andan sin vestimenta en la calle, quiere decir que tienen desórdenes en la cabeza. ¿Ah? Si ustedes ven a alguien ahí sin camisa o sin pantalón o sin nada en una calle, se van a dar cuenta que hay problemas con esas personas. De hecho, la policía inmediatamente los para, ¿verdad? A esas gentes que los ve de esa manera. Este hombre
andaba sin vestido, ¿verdad? Y dice que le rogaba a este joven que le dejase estar con él. Dice la cita, el que había estado endemoniado. O sea, él estaba endemoniado, pero ya no estaba, porque estaba con el Señor Jesucristo y él quería estar ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Como todos queremos estar cuando conocemos al Señor, cuando conocemos y quién es el Señor y cómo nos ha sacado, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el Señor nos saca, nosotros queremos estar con el Señor siempre. Y este joven no era la excepción, y él quería estar con él, por eso dijo que le dejase estar con él. Dice la cita 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que lo dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fíjense que son cosas importantes estas. ¿Por qué? Porque así como el Señor Jesús le dijo a este joven, ¿ah? A este joven que llegó a conocer al Señor Jesucristo y al conocerlo, dice que le rogaba que le dejase estar con él, porque apenas lo estaba conociendo. Pero dice que el Señor Jesús no se lo permitió, le dijo, vete a tu casa. ¿A dónde? A los tuyos. Cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y vean que ahí nos damos cuenta que el Señor no se equivocó en esas palabras. El Señor, cuando nos manda a predicar a nosotros, nos dice que vayamos, ¿a dónde? A nuestra casa. ¿Verdad? A nuestra casa, como dice la cita anterior de Hechos 1:8, dice que vayan a dónde? Primero a Jerusalén, luego a Judea, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Aquí, en esta cita de Marcos, le dice el Señor, ¿verdad? Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Vean ustedes qué tan importante es que el evangelio sea hablado en nuestras casas. A veces en nuestras casas, pues vivimos creyentes, pero a veces vivimos no creyentes. Y yo sé que a veces, pues son gentes que a veces no quisieran escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo sé, puede ser el compañero, puede ser un hijo, puede ser una hija, alguien que no quiera escuchar este mensaje. Pero el Señor dice que hablemos en nuestra casa, que veamos a los que están con nosotros y que a lo mejor al hijo le caemos mal, al compañero o a la compañera le caemos mal, en que les hablamos del Señor, pero con mucho amor, con mucha misericordia, porque los nuestros los amamos mucho, pero sí es necesario hablar del Señor Jesucristo, de lo que el Señor dice, cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y bueno, mis hermanos, yo qué pudiera decir, qué cosas ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. Yo estoy seguro que más de los 10 deditos de la mano son de las cosas que ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. Yo lo sé, porque el Señor está vivo, mis hermanos. El Señor es efectivo. Nuestro Dios es eficaz. Nuestro Dios sabe lo que nos conviene y sabe lo que nosotros requerimos. Y Él nos da porque Él tiene misericordia de nosotros. Dice aquí, cuéntales
cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea, cuenta el amor que tiene el Señor para con nosotros, lo que ha hecho con nosotros. Dice la Escritura, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado pues, de todo lo que nosotros sabemos dónde estábamos, mis hermanos, porque yo no voy a decir de dónde estábamos ahorita. Nosotros sí sabemos dónde estábamos y dónde hoy estamos y qué es lo que ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Nosotros lo sabemos y sabemos. Y eso es necesario contarlo. Dice el verso 20, y se fue. ¿Quién se fue? El joven, el endemoniado, el que había estado endemoniado, el gadareno. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, le decía yo, Deca 10 y Polis ciudad, a las 10 ciudades más cerca, cuál grandes cosas ha hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Pues bien, esta es lo que ya vimos. ¿Ah? Y dice la cita la siguiente, dice, la instrucción que da nuestro Señor Jesucristo. La instrucción que a veces la vemos, quisiéramos verla y quisiéramos ver el contenido para ver si es una instrucción, pero es una instrucción clara, es una instrucción precisa, es una instrucción no nada más de mandar, sino decir y dar pasos a lo que tenemos que hacer. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y mis hermanos, discípulos del Señor Jesucristo, no discípulos de nosotros. Nosotros tenemos que ir a ser los discípulos y hablar del Señor y decir lo que el Señor ha hecho de nosotros y decir y hacer gentes para su nombre, para su reino. ¿Eh? Dice, y de hacer discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 20, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesús nos ha dado pasos a seguir, nos ha dado el Evangelio Santo de salvación. El Señor Jesús nos ha mostrado su vida, mostrado qué pasó con él, cómo lo hizo él. Dice, todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y estas palabras, mis hermanos, deben estar dentro de nosotros. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él no tiene domingo, él no tiene sábado, no tiene día festivo, no tiene día sin sol. Él está todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una gran promesa que el Señor nos da. Pero también es una gran instrucción hacer los discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden las cosas. Hagan esta labor, así hace nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28. Fíjense que cuando esto pasa, las personas que se cruzaban con el Señor Jesucristo, pues bueno, tenían muchas cosas dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos esta enseñanza tan hermosa, tan maravillosa, que habla
de la samaritana. ¿Sí se acuerdan de esta mujer samaritana en la cual se presentó con el Señor Jesucristo y hablaba de agua? Ella iba a sacar agua en su cántaro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esto? Aquí quisiera leer Juan 4, 39 al 42. A ver, escucho quién de mis hermanos quisiera leer. No se hagan pelota. ¿Cuántos? Yo, hermano, yo es que ando buscándolo en la Biblia porque aquí lo veo muy chiquito. A ver, mira, es Juan 4, 39 al 42. Ok. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y Sí, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. eso es. Sí sabemos el antecedente de la samaritana. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues los que no tengan un poco el conocimiento, verán que el Señor Jesucristo se topó con esta mujer y hay un antecedente que los hebreos y los samaritanos no tenían mucha amistad. Sin embargo, el Señor Jesucristo le hizo ver a esta mujer que salió por agua, le hizo ver que él era el agua de vida. Y el Señor le habló a esta mujer, a pesar de que estos dos grupos de gentes no se conocían. Para el Señor no había eso. El Señor vio en esta mujer a una mujer precisamente, ¿verdad? Y a ella le hizo ver quién era él. Y le dijo que si tomaba de esa agua no iba a tener sed jamás, si se acuerdan. ¿Eh? Entonces esta mujer pues escuchó al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Que hubo entre ellos un diálogo entre la mujer y el Señor Jesucristo. Ese diálogo que el Señor le hizo ver que había tenido 5 maridos esta mujer, ¿no? Y que pues bueno, que así estaba, el Señor la conocía perfectamente. Y sin embargo, fíjense, a pesar de ser una mujer que había tenido tanto marido, ¿verdad? El Señor no la despreció, como mucha gente a veces desprecia a las personas por lo que se hace. El Señor no lo despreció. El Señor vio a una mujer que tenía necesidad de, de tener la salvación y el Señor le habló a esta mujer. Le habló y le dio a conocer la palabra de verdad. ¿Y qué pasó? Que esta mujer se convirtió y se fue. Se fue. Y dice la mujer, me dijo todo lo que yo había hecho. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no le iba a decir si él sabía quién era esa mujer? Dice el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él, aquí en el Señor Jesucristo, y le rogaron que se quedase con ellos después de que el Señor les hubiese hablado. Y se quedó ahí 2 días, dice el verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Miren, ya habían creído por la palabra de ella, pero dice la cita que creyeron más por la palabra de él. Y dice el verso 42, y decían a la mujer samaritana,
ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído del Señor Jesucristo y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué pasa? Que bueno, ya estas gentes pues ya sabían de dichos, lo habían escuchado, y por esta mujer ya habían oído del Señor Jesucristo. Pero ahora viene Él mismo y les habla y les dice del Evangelio, de la predicación. Y dicen ellos, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer. Ahora le creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Vean que a veces vamos con las personas y muchas personas nos dicen, es que yo he ido con la agrupación de tal lugar, o yo he ido de tal manera, y yo he conocido, pero ya no me congrego. O tantas cosas que oímos en la calle, mis hermanos, pero verdaderamente han escuchado al Señor Jesucristo, verdaderamente han tenido el conocimiento del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el Señor les habló y que ellos creyeron no nada más por la mujer, creyeron también por los dichos de Él. Y esto nos hace ver que nosotros podemos hacer algo semejante. Nosotros a veces hemos escuchado que hace tiempo yo escuchaba de la Escritura, pero ya no. A veces uno no quisiera sujetarse, pero ¿saben por qué no se sujeta uno? Cuando tú no conoces al Señor perfectamente, es cuando no te entregas al Señor, no eres verdadero con el Señor, cuando no te predican verdaderamente lo necesario. Y bueno, aquí el Señor nos hace ver que nosotros tenemos que hablar, tenemos que testificar. ¿Y qué cosa es eso de testificar? Bueno, pues es muy sencillo, es hablar lo que el Señor ha hecho con nosotros. En una ocasión decía una de nuestras hermanas, decía, pues yo no sé hablar, pero vean qué bonito hablaba cuando estaba junto con otras mujeres más y empezó a hablar del Señor Jesucristo, lo que el Señor había hecho con ella y cómo lo había hecho y de qué manera, y que ella sabía y estaba segura de lo que ella había conseguido por estar con el Señor Jesucristo, de la promesa que ha obtenido con estar con el Señor Jesucristo. Y las demás mujeres le escuchaban, ¿no? Y a veces decimos, yo no sé hablar porque mis hermanos hablan muy bonito y yo no sé hablar, pero si tienes el conocimiento, sí lo puedes pasar. Y como muchas de nuestras mujeres que hablan de lo que el Señor ha hecho dentro de ellas, cómo manifiestan, cómo lo hacen ver, y por ese dicho, ¿verdad?, muchos se convierten. Bien, vamos a ir por la siguiente cita. Vamos a tomar la cita de Pedro y Juan en el libro de los Hechos. En una ocasión se hablaba del libro de los Hechos y se decía que el libro de los Hechos es la historia de los primeros creyentes, ¿verdad?, de los hombres y mujeres que creían en el Señor Jesucristo y cómo después que Él ascendió al cielo, cómo pensaron quedarse solos y cómo empezaron ellos a manifestar la fe en nuestro Señor Jesucristo y cómo la iglesia empezó a crecer y empezó a crecer. Y si ustedes entran al libro de los Hechos,
se van a dar cuenta cómo va creciendo esa iglesia tan hermosa en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía mucha gente a veces dice que el libro de los Hechos no se ha cerrado. No se ha cerrado. ¿Saben por qué? Porque todavía hay muchas historias que los mismos creyentes en el Señor Jesucristo se han forjado y que pudiera estar en ese libro, ¿verdad? Dice la cita en el libro de Hechos 3, del 1 al 8, está grande. ¿Y quién quisiera leer? Alguna de mis hermanas, por favor. ¿Quién quisiera? Asigno. Mi hermanita. A ver. Quien quiera leer otra hermana, pero pues si no dicen adelante, yo. Si no, adelante, Gloria. ¿No? Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gracias. Y todo el pueblo le vio. Hasta ahí nada más, hermana. Miren, vean algo. Ya vimos todo, pero analicen algo. Pedro y Juan eran dos hermanos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vean que estos hermanos, ellos no planearon nada. Ellos iban, dice, juntos al templo. Iban a la hora novena, la hora de la oración. Yo supongo que ambos iban a orar juntos, los dos creyentes. Ellos no planearon, ellos no iban con una idea específica. Sin embargo, algo pasa. ¿Por qué algo pasa? Miren, cuando el Señor Jesucristo está y nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se mueva, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues se mueve. Y la voluntad del Señor Jesucristo está y se manifiesta. Y vean ustedes que ellos iban, Pedro y Juan, a orar. Y algo pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre un evento y este evento mueve a personas. Este evento manifiesta la fe. Este evento hace a que ellos no planearon nada, pero llegaron a hacer algo con esto. ¿Por qué? Porque esto lo mueve el Espíritu de nuestro Señor. Y que no nada más en ese tiempo el Espíritu del Señor se mueve. El Espíritu del Señor se puede mover en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si tenemos este Evangelio Santo dentro de nosotros y lo tenemos en el razonamiento y tenemos que es algo obligado nuestro para dar a conocer, ¿verdad? Entonces, dice la cita, le dice el hombre, yo no tengo ni oro ni plata. Dice, primero les pidió algo, una limosna, cuando entraron al templo. Pero, pues ellos dos han de ver, no lo dice aquí, pero lo han de haber dicho, oye, ¿tú traes algo?
Pedro le preguntó a Juan y Juan a Pedro, ¿verdad? Y a lo mejor los dos dijeron, pues no tengo nada. Iban a entrar al templo y entonces le dicen ambos, le dicen, míranos. Y él estuvo atento y esperando de ellos recibir algo, porque él les estaba pidiendo limosna y esperando recibir algo. Pedro le dijo en el verso 6, no tengo plata ni oro. O sea, a lo mejor se buscaron y no encontraron nada. Dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso le dijeron estos dos hermanos. Dice el verso 7, y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y bueno, todo esto nosotros podemos ver y referir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pudo haber pasado un hecho, porque a lo mejor a cualquiera de nosotros nos hubiese pasado esto, ¿no? Pero vean la continuación de esto. Era el 8, continuamos con el 9, del 9 al 12, mis hermanas, para continuar. Y todo el pueblo, ahí voy, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba a pedir limosna en la puerta del templo. La hermosa, y se llenaron de asombro y espantó por lo que le habían sucedido. Y teniendo ácidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Hasta ahí nada más, hermana, hasta ahí. Miren, esta es la continuación, dice el verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿A quién? Pues a este hombre que estaba en el suelo, ¿verdad? Al que no podía caminar, y que ellos le dijeron, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, párate y anda. Y el hombre se paró. Entonces, vean ustedes que esto ocurrió en un templo, en el templo de la Hermosa, y que esto no está oculto y que la gente lo vio. Y dice, y se llenaron de asombro los que estaban en el templo. Y dice asombro y espanto por lo que había sucedido. O sea, ¿cómo es posible que unas palabras de estos gentes y esto ocurre, ¿no? Y dice el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, los agarraron inmediatamente, los asieron, dice, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, tenían a los tres ahí el pueblo, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, dice el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, o sea, ya que estaban ahí, los detuvieron a Pedro, a Juan y al cojo. Entonces empieza a decir Pedro, dice, varones israelitas, ¿por qué se maravillan? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, no somos nosotros, es lo que ellos hacen ver. Nosotros somos instrumentos. Y mis hermanos,
Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros. Hablamos de Él, del Salvador del mundo. Nosotros somos instrumentos como estos varones. ¿No? Dice, vean que esto es continuación. Ricardo, ya son las 8, ¿eh? Muy bien. Y dice en Hechos 3, hablando todavía, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos. Fíjense todo lo que Pedro les está diciendo. O sea, no se maravilla de lo que está pasando, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto poner en libertad. Dice el 14, vosotros negasteis al santo, al justo, y pidisteis de que se diese a un homicida, y mataste al autor de la vida, al Señor Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y de lo cual nosotros somos testigos. Dice el verso 16, y por la fe de este hombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad y presencia de todos vosotros. O sea, ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el responsable que ese cojo se haya levantado, no los apóstoles Pedro y Juan. Él es el que ha hecho todo. Porque ellos los pararon, como que ellos eran los responsables, ¿verdad? Y eso es lo que les hace ver cómo es necesario que todo esto lo digamos aquí en la boca de ¿cómo se llama? De Pedro. Pero eso nosotros tenemos que decirlo, porque la gloria no es para quien habla, la gloria es de nuestro Dios y de su Hijo amado Jesucristo. ¿Ah? Ahora, léalo. De hecho, está muy hermoso el libro de los Hechos. Léanlo ustedes, ahí lo tienen. Pero vean ustedes cómo se manifiesta el poder de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de su Hijo amado. Y que no estamos solos, mis hermanos, nosotros estamos acompañados por nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, ahí lo vamos a dejar para ya la siguiente, que sería, creo yo, el domingo, podamos concluir este